Un tema sin duda polémico. ¿Y por qué camina a paso lento en el Congreso? ¿Qué va a hacer ahora el gobierno de la República con esta medida cautelar en la cual se le pide a este gobierno que le aplique la técnica de la fertilización in vitro a 6 familias? Invitamos para hablar sobre el tema al abogado Boris Molina, quien representa a un grupo de familias que están luchando porque se les aplique la fertilización in vitro, y también al diputado Fabricio Alvarado. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Se está violando los derechos humanos en nuestro país. Precisamente antes de la nota sobre la fertilización in vitro hablábamos en otra noticia de que la Defensoría precisamente está llamando la atención de que el país tiene materias pendientes en ese campo. Yo creo que el país tiene un déficit absoluto en materia de derechos humanos, pero en el punto específico de la fecundación in vitro, miren que ha pasado 16 años. O sea, el primer joven que nació bajo esta técnica en el país ya está en la Universidad de Costa Rica y está estudiando microbiología. Y aquí nos seguimos cuestionando si tienen que seguir naciendo más. Entonces, la violación ha sido absoluta, permanente. A 3 años, por ejemplo, de tener la sentencia de la Corte Interamericana, seguimos discutiendo si se tiene o no se tiene que implementar. Por eso yo en el año 2013 interpuse una denuncia penal contra los 57 diputados y la respuesta de la Sala Tercera en la resolución 572 de ese año fue que básicamente no podía establecerse, digamos, una sanción penal contra los 57 diputados, sino que teníamos que identificar a cuáles eran los que verdaderamente estaban obstaculizando este trabajo. Para esta Asamblea Legislativa ya los tenemos identificados, don Fabricio es uno de ellos, y entonces más bien, don Marcelo, si me lo permite, yo quisiera iniciar con una pregunta para don Fabricio. Bueno, está bien. Porque precisamente haciendo caso de esta resolución de la Sala Tercera, yo voy a interponer la denuncia penal contra don Fabricio y 5 diputados más, precisamente por incumplir con su deber como diputado y no cumplir con el mandato de la Corte Interamericana y hacer una ley en ese sentido, que también se lo está ratificando la Sala Constitucional. Escuchemos a don Mauricio. Bueno, yo creo que don Boris tiene claridad precisamente, y lo acaba de decir, que la Corte Interamericana estableció que se debe hacer una ley. Y las leyes en Costa Rica tienen una serie de etapas procesales por las cuales deben pasar, las cuales se abren un abanico de posibilidades para presentar mociones mientras se está discutiendo en comisión, para presentar mociones luego de que ha sido dictaminado y luego para presentar mociones incluso dentro del plenario legislativo. Pero debe haber o no una regulación de la fertilización Debo in decir vitro. esto un poco en respuesta a lo que dice don Boris, don Marcelo. El proyecto en discusión, que es uno de los varios, porque hay que también llamar en cuenta y llamar la atención en el sentido de que los mismos pro fecundación in vitro no tienen ni claridad de qué es lo que quieren. ¿Por qué? Porque hay 4 proyectos, más bien 3 en este momento, y uno que fue rechazado en el 2011 respecto a este tema, y todos ellos diferentes. Entonces, al tener cualquier proyecto de ley, no solo cualquier proyecto de ley que pasar por estas etapas procesales, algunos duran menos y otros duran más, de acuerdo a la cantidad de objeciones o de diferentes posiciones que haya. Y mientras tanto, que las familias sigan esperando, porque ahí ese es el tema de derechos humanos. Que algunos pongan condiciones o consideraciones religiosas, ahí uno se pone a pensar, no todo el mundo en Costa Rica tiene las mismas es que aquí, don Marcelo, consideraciones religiosas para esto. Perdóneme que le interrumpa, don Marcelo, pero es que el tema de que se han utilizado argumentos religiosos es un tema mediante el cual se ha manipulado este tema. Ustedes pueden revisar las actas desde que empezó esta discusión, al menos en esta legislatura, no sé si en algún momento los diputados anteriores lo hicieron, pero nunca hemos utilizado argumentos religiosos, hemos utilizado argumentos científicos y hemos utilizado argumentos científicos. Se lo voy a poner de esta forma: ninguna acción de inconstitucionalidad podría pegar y podría ser acogida por la Sala con argumentos religiosos, y la Sala acaba de acoger nuestra acción de inconstitucionalidad. No, por supuesto que don Fabricio está mintiendo. Yo tengo aquí unas mociones de fondo que se presentaron precisamente en esta legislatura, firmadas por don Fabricio también, y tienen, por ejemplo, mociones tan absurdas como que dice el artículo 1, que esta ley tiene por objeto regular la aplicación de la fecundación in vitro, pero precisamente el primer punto es que no se acepte la técnica de la fecundación in vitro porque atenta contra el derecho a la vida. O sea, don Fabricio Perdóneme, pero el derecho a la vida está establecido en la Constitución. Perdón, don Fabricio, porque estoy hablando. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, don Fabricio, que ustedes han seguido y persisten en mantener un concepto del derecho a la vida y del concepto de la vida que ya fue superado hace 3 años en la discusión de la Corte Interamericana. Ustedes quieren volver a 14, 15 años atrás, que fue el concepto que dio la Sala Constitucional, y sigue acuerpando esta Sala Constitucional, porque esta Sala no difiere de la del 2000 en ese sentido. Entonces, ustedes rescatan o traen un concepto tan añejo como ese y lo quieren implantar ahora. Y la Corte Interamericana ha dicho que es otro concepto, que no hay vida sino es a partir de la implantación. Pero perdón, don Marcelo, para que se me olvide nada más, es que yo lo que quiero que me conteste don Fabricio es, si yo presento esta denuncia penal contra usted
específicamente, don Fabricio, ¿usted renunciaría a su inmunidad como diputado para que el proceso sea más célere? A ver si usted verdaderamente incumple o no cumple con sus deberes como diputado. Se lo voy a poner de esta forma, don Boris. Yo tengo claridad de que yo he cumplido con mis deberes como diputado, porque, ¿cómo le repito? Le pido que ahora usted no me interrumpa a mí. Exacto, ¿cómo le repito? Nosotros tenemos una serie de etapas procesales y hay proyectos de ley que no son FIP, que han durado mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque hay diputados, es más, se lo pongo así, los mismos diputados pro FIP se contradicen, los mismos diputados que están a favor de la fecundación in vitro, unos quieren que se implanten más embriones, otros quieren que haya un banco de embriones, otros quieren que haya comercialización, vientres de alquiler. Entonces, hay muchas diferencias y se lo voy a poner así y usted lo sabe porque usted tiene años en este proceso y en este tema. Si nosotros quisiéramos tener bloqueado el proyecto en el primer día de mociones 137, así lo tendríamos. Pero usted sabe bien que el proyecto ha avanzado porque hemos propiciado una discusión seria, especialmente en este segundo año legislativo, no tanto en el primero porque la presidenta en aquel entonces de la Comisión de Sociales no abrió las puertas para esa negociación y para esos diálogos, pero en este segundo año con Ronnie Monge de Liberación Nacional como diputado que estando a favor de FIP ha abierto espacios de diálogo, hemos propiciado un diálogo mayor y hemos propiciado también un blindaje mayor de este tema. Si fecundación in vitro, de acuerdo a la sentencia de la Corte, tiene que hacerse en Costa Rica y tiene que hacerse o regularse, tiene que ser bajo estrictas medidas y sobre todo le voy a decir esto también. Nosotros, y esto es importante mencionarlo, estamos en contra de la FIP porque para nosotros atenta contra la vida humana, más allá de lo que diga don Boris que estableció, porque lo que dijo la Corte en su sentencia es que este tema todavía no se ha definido, que la Corte tiene el criterio que la vida humana no empieza donde nosotros creemos. Pero la Corte está condenando a Costa Rica. La Corte está condenando al Estado completo, a los tres poderes de la República. Primero, don Fabricio no me contesta, eso me quiere decir que no va a renunciar a su inmunidad y entonces todo lo que hable usted, don Fabricio, y sus compañeros, perdóneme la expresión, son puras habladurías porque en el fondo no va a renunciar. Entonces, yo no le estoy diciendo que no voy a renunciar, ni se escudan en la inmunidad para poder seguir diciendo cosas, porque el concepto, perdón, don Fabricio, que ustedes han acuñado para defender ese tema, y lo he escuchado usted 1.000.000 de veces, diciendo que van a defender el tema porque ustedes creen en la defensa de la vida a partir de la concepción. Así es. Entonces, la concepción fue precisamente el término que definió la Corte Interamericana. Y como lo definió de una forma muy precisa, ustedes no pueden seguir tratando de interpretar lo que no están autorizados para interpretar, porque quien le corresponde la interpretación auténtica es precisamente la Corte Interamericana. Este tema lo va a resolver la Corte Interamericana. Yo no tendría ¿Por qué problema, Costa Rica Marcelo no acata la Corte Interamericana de Derechos Lo está acatando. Humanos? La Corte Interamericana habló de legislar. Costa Rica está comprometida a acatarlo. Habló de completamente, y se está haciendo una ley, se está trabajando una ley. Lo que he dicho 1.000 veces, ya que don Boris dice que me ha escuchado bastante, entonces él sabe que he dicho que una ley no se aprueba en 15 días, precisamente por todas esas etapas procesales. ¿Y cuánto más faltará para eso? Yo no tendría problema, 16 años. Don Marcelo, yo no tendría problema en renunciar a lo que tenga que renunciar, porque yo sé que he estado haciendo las cosas bien, porque yo sé que he estado atendiendo los diferentes procesos que lleva un proyecto de ley. Hemos defendido las mociones cuando hemos considerado necesario defenderlas, hemos defendido nuestras posiciones, y si no, pregúntele a otros que, por ejemplo, mocionan con 1.000, 5.000 mociones, el PAC, cuando se dio la discusión del TLC, el Frente Amplio en esa misma discusión, el Movimiento Libertario cuando se habla de impuestos. Es decir, es un derecho de enmienda que está establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa y la que nosotros nos estamos acogiendo. Es importante decir esto porque, una vez más lo digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se debe legislar, es decir, a través de una ley, fue lo que defendimos, fue lo que, legislar, fue a través de una ley, y es lo que hemos defendido una y otra vez. La Caja dijo que era reserva de ley, la Procuraduría dijo que era reserva de ley, y dicho sea de paso, cada vez que alguien contradice esto, don Boris dice que hay que cortarle la cabeza, dice que hay que cortarle la cabeza a la Corte, a la Sala Cuarta, a los diputados también. Estamos hablando de dos escenarios. Y usted estuvo en contra del decreto distintos. también, Por supuesto que estuve pero después se contradijo. No me contradigo, don Fabricio. Precisamente la resolución de la Sala Constitucional viene a darme a mí la razón de lo que decía yo. Yo decía que no podíamos ir por la línea del decreto porque era un absurdo que con una Sala Constitucional totalmente en contra fuéramos a perder 7, 8 meses en este tema, cuando la Sala siempre iba a fallar en contra. Pero estaba en contra del decreto y después estaba estuvo en contra del decreto por esta razón. Pero en el fondo, totalmente de acuerdo, porque no necesitamos ni un decreto ni una ley para hacer valer un derecho humano. El derecho humano se tiene, se vive, se consagra porque el ser humano lo tiene, no porque un ser humano se lo quite. Bueno. Entonces, los derechos se tienen que regular cuando precisamente hay que limitarlos, no para concederlos. Ya los tenemos, don Fabricio. En eso hemos El estado asunto es que ustedes no han Marcelo. permitido que esto suceda. Ustedes han
enfrascado en discusiones donde usted dice que yo le quiero cortar la cabeza a todo el mundo. No, es que estamos en cuál es el órgano que manda. Si la Sala Constitucional, el Poder Legislativo, tienen un poder inferior a la Corte Interamericana, simplemente tienen que acatar las órdenes de la Corte. Bueno, no tienen que cuestionarlas, no tienen que obstaculizar, que es lo que usted y sus compañeros han hecho. Ese sería el punto acá, el punto preciso. Costa Rica suscribe un tratado en el cual, como país, como Estado, se compromete a cumplir lo que dicte. Don Marcelo, en eso estamos claros y por eso insisto en el tema. Un proyecto de ley tiene etapas procesales. Si se quisiera que el proyecto de ley pasara rápido, entonces que hagan una moción a ver si pasa con los 38 votos que se necesitan para un trámite rápido. Pero eso no se ha podido hacer porque le voy a decir algo más, don Boris. No somos los 4 o 5 diputados que usted dice que estamos en contra. Que nosotros le hemos puesto el pecho a las balas, es diferente. Pero si usted hace una votación ahorita, yo le aseguro que se sorprenderían muchos al ver que 24, 25, 26 y cuidado y no una mayoría estamos en contra. ¿Por qué? Porque, como le repito, ni los mismos Profip se han puesto de acuerdo sobre qué es lo que quieren. Han presentado diferentes proyectos de ley y en este en particular, que le repito, ya está para discusión en el plenario. Ya superó la etapa procesal, creo yo, más complicada, que era la de mociones 137, que era de 4 días de mociones. Ahora con la reforma que le hicimos al reglamento es de 2 días. Entonces, a ver, en esa situación y ante ese panorama estamos cumpliendo lo que la Corte ¿Cuánto duraríamos ha establecido. Eso depende de muchas razones, depende de muchas cosas, si el gobierno lo convoca o no, y depende de si insisten, por ejemplo, el PAC y el Frente Amplio con abrirlo y hacerlo mucho menos restrictivo del que en este momento está aprobado. Vamos a hacerlo. Hay un, 30 segunditos y nos vamos. Hay un aspecto que no hemos dicho, que es que esto no lo va a resolver en ese instante ya la Asamblea Legislativa. Ya hay una resolución que conocimos el día de ayer y hoy de la Comisión Interamericana que le da la orden al Estado de que tiene que hacerlo inmediatamente, entonces ya lo va a resolver la Comisión y la Corte Interamericana. Dicho sea de paso, y regáleme 30 segundos nada más, porque yo 15 sé que... se puede. Bueno, si puedo 15. ¿Qué clase de institución internacional de derechos humanos obliga a un país a hacer cosas contra su propia ley? No hay una ley en este país. ¿Cómo le aplicarían la fecundación in vitro a estas 6 parejas? ¿Con qué regulación? ¿Cuántos embriones? Es decir, me parece que es algo peligroso. Un elemento que definitivamente hay que estar pendiente para informarlo en los próximos días, porque hay una orden cautelar de aplicar la técnica a estas familias, dado que el tiempo pasa y ya llegará un momento que ya no podrán. Y la orden es de aplicación inmediata. Así es. Tienen que hacerlo ya. Eso es preocupante porque, como le repito, ¿con qué regulación? Bueno. Y el abogado Uber May dice que ahora que entonces aprovechemos eso para darle permiso a todas las ese fue el privadas. órgano que Costa Rica entró desde 1969 y es la sede de la Corte Interamericana. Bueno, eso, pero establece muchas regulaciones. Cuando nos favorece hay que cumplir las resoluciones y cuando son en contra no. Lo que estoy diciendo es que debe regularse y por lo menos la comisión no está... Lo bueno es que usted aceptó, don Fabricio, que va a renunciar a su inmunidad. Yo quiero verlo cuando presente la denuncia. Lo que le acepto es que es absolutamente absurda esa denuncia porque estamos utilizando... No importa, si es tan absurda, vamos a ir a la pausa ya. El marco jurídico. Muchas gracias a ambos, muy amables. Gracias. Gracias.